con el gusto de siempre, Dios nos da el privilegio y también nos da la responsabilidad de poder compartir y enseñar su palabra. Es un privilegio, hermanos, de veras poder compartir la palabra de Dios, ¿ok? Pero a la vez que es un privilegio, también hay mucha responsabilidad en lo que hacemos, amén. Así que ore por nosotros siempre, amén. Hermanos, el día de hoy nosotros vamos a concluir, terminar, finalizar una serie que hemos iniciado, que hemos titulado Victoria sobre las emociones negativas. Esta serie ha sido de mucha bendición para mi vida, creo que ha sido de bendición para la vida suya y para varias personas que nos ven por medio de las redes sociales. Hoy vamos a concluir esta serie hablando de un tema muy relevante y le invito a que usted vaya conmigo a la carta a los Efesios, libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 26 hasta el versículo 27. Amén. Efesios, capítulo 4, versículo 26 al 27. Yo cargo la versión nueva, versión internacional, ¿ok? Me gusta la forma como esa versión expone ese texto. Y la palabra de Dios dice así: si se enojan, no pequen. Mire cómo arranca el apóstol Pablo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida o lugar al diablo. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, necesitamos una vez más tu intervención. Una vez más, Espíritu Santo, invocamos tu presencia a este lugar, a mi vida en especial, para que me uses como instrumento, Señor, para traer vida, para traer renovación espiritual, para traer salvación, para traer libertación, que cadenas espirituales sean rotas, que personas puedan recibir, Señor, lo que necesitan de ti, Señor. Que haya sanidad, Señor, si hay gente enferma. Todo eso, Señor, te lo pedimos humildemente en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo vencer el enojo? Este es el tema del mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿Cuántos enojados hay aquí? ¿Es pecado enojarse? ¿Cómo controlar el enojo antes que el enojo lo controle a usted? ¿Cuándo el enojo se vuelve pecaminoso? Vamos a hablar precisamente de esa temática. Hoy quiero hablarles sobre cómo podemos vencer una de las emociones negativas más peligrosas de nuestra naturaleza humana. ¿Ok? No hay duda de que el enojo es catalogado como una de las emociones negativas más peligrosas de la naturaleza humana. Amén. Entonces, el primer punto que quiero compartir, hermanos, y les pido su atención, ¿qué es el enojo? A la luz de la Biblia. Pero antes de definir el enojo a la luz de la Biblia, queremos mencionar algunas definiciones que creo que son importantes para que usted y yo sepamos. Primero, el enojo es la emoción humana más peligrosa. ¿Ok? Todas las veces que nos enojamos, tomamos riesgos, corremos riesgos.
Incluso Caín mató a su hermano Abel por no haber podido controlar su enojo. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, en la versión Nueva Biblia Viva, dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Mire, tremendo. El primer homicidio en la historia de la humanidad fue cometido por alguien que no supo controlar el enojo. ¿Puso atención en eso? El primer homicidio cometido entre los seres humanos fue cometido por una persona, Caín, por no haber podido, sabido controlar su enojo, al punto de que Dios le habla y le dice, ¿por qué estás tan enojado? Hermanos, no hay duda que el enojo es la emoción negativa más peligrosa del ser humano. ¿Ok? Y cuando se trata de emociones negativas, nada es tan peligroso como el enojo. Interesante que el enojo ofende no solo a quienes se dirija, sino que además ofende a quienes lo practican. ¿Ok? El enojo es como un boomerang. No sé si ustedes conocen el boomerang. No sé quién los inventó, es chino o Japón, I don't know. El boomerang usted lo tira y se va el boomerang y regresa. Y es exactamente lo que el enojo hace y vamos a ver más adelante cuando hablemos de las consecuencias del enojo. Entonces, el primer punto, hermanos, entendamos, todas las veces que usted se enoja, que usted siente rabia, usted y yo estamos bajo un peligro enorme, ¿ok? Porque fue precisamente por no haber controlado el enojo que Caín mató a su hermano Abel. Pero además de que el enojo es una emoción peligrosa, el enojo es contagioso. Quiero que usted ponga eso, ponga bastante atención. El enojo es contagioso. En Proverbios, si usted le gusta apuntar, apunte Provérbios 22, 24 al 25. Y mire lo que dice la palabra de Dios. No te hagas amigo de la gente enojona. Listen. No te hagas amigo de la gente enojona, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Wow. El enojo es contagioso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de contagio emocional? Les voy a leer algo aquí. Contagio emocional. Este concepto es relativamente nuevo para la ciencia. En 1993 se descubrió que el contagio emocional existe. Mire, lo que la ciencia, listen to this, lo que la ciencia ha descubierto en 1993, la Biblia se lo dijo muchos años antes del nacimiento de Jesucristo, que el enojo es contagioso. Y es interesante, mire, una persona enojona, si usted vive con una persona enojona, la posibilidad de que usted se convierta en un enojón es 99.9%. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo el pastor Jorge? No, porque se lo dice la Biblia. Eso se llama contagio emocional. Interesante, hermanos, mire,
es que nosotros tenemos una perspectiva solo del cuerpo, no tenemos una perspectiva de la mente, del alma. Nosotros, yo he dicho desde un principio, mire, day one, el día uno, cuando empezamos a compartirles esa serie sobre la cuestión de las emociones negativas, yo les dije, hermanos, todos aquí cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que maltrata su cuerpo? Por supuesto que no. Todos cuidamos a nuestro cuerpo. Y es un deber nuestro cuidar a nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Amén. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes cuidan su mente? ¿Cuántos de ustedes cuidan su alma? Y cuando hablo de la Biblia, habla de cuerpo, alma, espíritu. Ok, yo no voy a entrar en teología de dicotomía o tricotomía. Ok, yo creo en la tricotomía. No big deal. Si usted cree en la dicotomía, no big deal. ¿Qué es la tricotomía? La tricotomía es la creencia que creemos que yo soy un espíritu, que habito en un cuerpo y que tengo una mente, un alma. Eso es la tricotomía. Ya la dicotomía dice que no, que el ser humano es, que cuerpo y alma, perdón, que espíritu y alma son lo mismo y que el cuerpo es otra cosa. Ok, no big deal. A mí se me hace más fácil entender cuando estoy exponiendo esos temas de manera distinta, cuerpo, alma y espíritu, y se me hace entender muy claro. Entonces el punto es, ¿cuántos de nosotros cuidamos a nuestra alma, a nuestra mente? De la misma manera que una gripe, o una gripa, como dicen algunos, es contagiosa, ¿verdad? Cuando una persona está gripada, ¿verdad? Está enferma, usted tiene que evitar el contacto porque del contrario el virus se le va a pasar, ¿correcto? Hay muchas de las enfermedades emocionales que son contagiosas. Interesante, ¿eh? Por ejemplo, el contagio emocional se refiere, el enojo es contagioso, es contagioso. Si usted vive con una persona que se enoja fácilmente, una persona que fácilmente pierde los estribos, una persona que fácilmente se irrita, la posibilidad de que usted se vuelva como esa persona, vuelvo a repetir, es muy grande. Porque la Biblia se lo dice, que el enojo es contagioso. Interesante, ¿verdad, hermanos? Hay un dicho que dice que el que se junta con lobos, aullar se enseña, ¿verdad? Entonces, uno adquiere los hábitos de las personas con quienes se junta. ¿Ok? Los padres enojones tendrán hijos enojones. Hecho. ¿Ok? Muy bien. Hermanos, entonces esa es la cuestión del enojo. Muy peligroso. Además de que el enojo es una emoción peligrosa, es una emoción contagiosa, el enojo en sí no es pecado. Mire qué interesante. El enojo en sí no es pecado, pero puede llevarnos a pecar. Si usted puso atención al texto, y me imagino que usted lo puso, el apóstol Pablo dice, sí se enojan. O sea, ¿quiénes no nos enojamos, hermanos? ¿Quiénes de nosotros no han sentido rabia en un dado momento de nuestras vidas? Todos. Porque el enojo es una emoción humana, ¿verdad? La rabia es una emoción humana y nosotros entendemos, pero interesante que la Biblia no cataloga en sí el enojo como pecado, sino que la Biblia nos advierte, okay, que podemos pecar cuando estamos enojados. No deberíamos, pero podemos, ¿verdad? Eso es un hecho, eso es algo que la gente me pregunta, ¿es posible enojarse sin pecar? Sí, pero, sin embargo, debido a la naturaleza pecaminosa humana, es más fácil enojarse y pecar. ¿Verdad? Claro, cuando se tiene un grado de
durez y un grado de espiritualidad elevado, obviamente vamos a poder controlar el enojo. Este hombre, el apóstol Pablo, era un hombre que yo no tengo duda, ¿verdad?, que tenía un grado de espiritualidad muy elevada, ¿verdad? Y más adelante usted se va a sorprender en la receta de Dios para controlar el enojo, ¿verdad? No es algo, no es brain surgery, no es una cirugía de cabeza, es algo sencillo, pero difícil es ponerlo en práctica. ¿Ok? Muy bien, entonces el enojo en sí no es pecado, pero puede llevarnos a pecar. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿verdad?, ¿cuándo el enojo se vuelve pecaminoso? O sea, ¿cuándo o cómo saber si nuestro enojo es pecaminoso o no? Interesante, hay varios puntos aquí, me gustaría que ustedes me acompañaran. Primero, mi enojo es pecaminoso cuando se transforma en odio, rencor, resentimiento. Mientras yo sentí rabia suya, me enojé con usted, pero ese enojo no se va a convertir en odio, I'm good. No hay problema. Entonces el enojo se vuelve pecaminoso cuando se convierte en odio. Por eso que es muy importante cuando usted se enoje con una situación, incluso a propósito, déjeme decir algo y voy a adelantar aquí, cuando el enojo se vuelve pecaminoso, cuando está dirigido hacia una persona. Interesante, nosotros, hermanos, Dios separa siempre el pecado del pecador, ¿verdad? En la policía hay una frase que es muy común en las personas que trabajan con law enforcement, donde dice, hit the crime, not the criminal. Usted le pega al crimen, no al criminal. En nuestros países le dan a los dos, ¿verdad? En Brasil le dan a los dos. Pero aquí en América no. En América, hit the crime, not the criminal, ¿verdad? O sea, mire, interesante. Voy a hablar un poco acerca de eso. Cuando mi enojo es pecado, cuando está dirigido hacia la persona, yo no debería enojarme con usted, yo debería de enojarme con lo que usted hizo. ¿Entiende? No sé si me estoy explicando. Por eso que es importante entender, ese es un principio profundo, ¿ok? Entonces la idea, cuando usted se enoja con la persona y no con el acto, con la acción que la persona ha cometido, ese enojo es pecaminoso, porque usted, ahí hay una gran posibilidad que usted va a empezar a odiar a la persona. No sé si me estoy explicando. Tenemos que separar la persona de su acción. Digamos, yo hice algo que desagradó a usted, que le desagradó a usted, ¿ok? La idea es de que usted se enojó, pero no debe de enojarse conmigo, sino con mis acciones. Y separar, Dios nos separa, o sea, Dios, ¿entiende lo que estoy diciendo? Dios aborrece al pecado, pero Él ama al pecador. Y la prueba de que Dios nos ama es de que envió a Jesucristo para morir en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y la Biblia es bien clara, dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios, él ama al ser humano, Él ama a su creación, ¿verdad? Incluso hay un otro pensamiento que dice que cuando usted va a sacar el agua sucia de la tina, tenga cuidado para no sacar el niño juntamente con el agua, ¿no? No sé si me estoy explicando. Entonces, ese es un tema súper interesante. Ajá, entonces, ¿cómo saber si mi enojo es pecaminoso o no? Primero, haga la pregunta, ¿está dirigido hacia una persona? Si la respuesta es sí, entonces su enojo es pecaminoso. Número 2, ¿cómo sé si mi enojo es pecaminoso? No tiene causa justificable. Si la respuesta es sí, entonces es pecaminoso. Por ejemplo, hay personas que se enojan por cualquier cosa. Una cosa es enojarse, otra cosa es vivir
enojado. Si yo vivo enojado todo el tiempo, si siempre estoy de mal humor, si soy muy delicado, muy de vidrio, don't touch me. No, o sea, hay que pisar en huevos, hay que tener cuidado con lo que usted me va a hablar, porque del contrario, boom. Entonces, es un enojo pecaminoso. O sea, una cosa es enojarse, pero otra cosa es vivir enojado. Hay personas que se enojan sin razón justa. Entonces, si no hay como les dije aquí, si no tiene una causa justificable, este enojo es pecaminoso. Mi enojo busca perjudicar a alguien. Ojo acá. Si mi enojo busca dañar a la persona, obviamente que es un enojo pecaminoso. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando venganza. Es odio. ¿Entiende ahora, hermanos, el peligro? Cuando mi enojo se transforma en odio, cuando mi enojo se transforma en resentimiento, porque una cosa es, ¿verdad? Y ya hablamos, usted no debería de enojarse con la persona, sino con la acción de la persona. Lo que pasa es que como seres humanos se nos hace difícil separar la persona de la acción de su acción. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es muy importante, ¿ok? Y aparte de todo eso, mire, la Biblia, además de catalogar al enojo como una emoción humana peligrosa, contagiosa, y la Biblia también cataloga que el enojo en sí no es pecado, pero puede llevarnos a pecar. Y otra cosa interesante, hermanos, que la Biblia describe al enojo. El enojo es el distintivo del necio. Miren lo que dice Eclesiastés 7:9. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. La persona que vive enojada no es una persona sabia, es necia. La Biblia lo cataloga como un necio. Vivir enojado es sinónimo de ignorancia, estupidez, imbecilidad. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, si la persona se enoja fácilmente, es una persona necia. Los sabios no se enojan fácilmente. Cuando alguien le va a dar un consejo, usted se enoja, no es sabio. Cuando alguien quiere decirle algo, mira, hermano, hermana, y usted, no venga con eso, no es sabio, es necio. Pero aquí no hay necios, ¿verdad, hermanos? Puros sabios, aleluya. En serio. Entonces, mire cómo la Biblia define al enojo. Número 1, la Biblia lo define como una emoción humana peligrosísima. Y vuelvo a repetir, para mí y para muchos, el enojo es la emoción humana más peligrosa. ¿Por qué? Porque el enojo, si no es controlado, se puede convertir en odio. Y si no es controlado, se puede convertir en ira. ¿Sabía usted que el enojo le puede llevar a la locura? Did you know that? ¿Sabía eso, hermano? El enojo nos puede llevar a la locura. Es algo peligrosísimo, por eso que la Biblia nos advierte. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias del enojo? Son varias. ¿Qué hace el enojo en nuestras vidas? Ponga atención. Number 1, daña mi relación con Dios. Number 2, daña mi relación con las demás personas. Y número 3, el enojo daña mi salud física y emocional. Vamos a ver, el enojo daña mi relación con Dios. Vaya conmigo a Números capítulo 20, versículos 7 al 11. Nomás apunte el pasaje, ok. En este pasaje de Números capítulo 20, 7 al 11, nosotros encontramos el relato de que el profeta Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por no haber podido controlar su enojo. Escuche eso.
Moisés en un momento de furia, de ira, pierde el control emocional y en lugar de hablar a la roca, ¿qué hace Moisés? Moisés toma la vara y le golpea la roca 2 veces con su vara. Dios le había dicho a Moisés, el pueblo quería agua, tenía hambre, el pueblo estaba reclamando, ¿verdad? Murmurando, etcétera, etcétera. Dios le habla a Moisés y le dijo, Moisés, tranquilo, yo estoy parafraseando, nomás le vas a hablar a la roca y al momento en que le hables va a salir agua. Pero Moisés estaba tan frustrado, Moisés había perdido el control emocional. ¿Y qué hace? Agarra la vara que Dios le había dado y le da 2 golpes así. ¡Tá! Ustedes quieren agua, ahora va a salir agua. ¡Pah! Y hay agua. Qué bonito. Por esa acción no entró a la tierra prometida. Be careful. Cuando estamos enojados, hermanos, corremos el riesgo de blasfemar. Cuando estamos enojados, decimos tonterías. Right? Sí, por supuesto. Eso pasa en la relación de parejas, muy común. Cuando estoy enojado, ya no te quiero, vete de aquí. Agarra tus cosas y vete. Get out. No empezamos a decir un montón de tonterías. Be careful. Dios está hablando. A mí me encanta cuando ustedes están calladitos, porque yo sé que Dios les está hablando. Amén. Dios me habla a mí, Dios le habla a usted. Dios nos está hablando por medio de su palabra. Yo creo de todo mi corazón. Amén. Entonces, mire, vamos a regresar a esa temática. El enojo daña mi relación con Dios, no hay duda. Dañó la relación de Moisés con Dios, ¿verdad? Eso es algo terrible lo que pasa. El enojo, hermanos, además de dañar nuestra relación con Dios, el enojo afecta o daña nuestra relación con las demás personas. ¿A cuántos de ustedes le encantan vivir con un enojón o una enojona? ¿Verdad? ¿Cuántos no han perdido sus familias por ser enojones? ¿Sí? No traicionó a la esposa, pero era enojón, la esposa lo dejó. Y viceversa, ¿verdad? La esposa no traicionó al marido, pero era muy enojona, siempre, con cualquier cosita explotaba y el marido se cansó y dijo, me voy. Una persona que no conoce a Dios, que no tiene el temor de Dios, lo hace. Yo he conocido varios que han hecho. ¿Por qué dejaste a la señora? No, muy enojona. Todo el tiempo ahí puro batallando ahí, pura bulla. Se fue, así es. ¿Cuántos no han perdido su trabajo por ser enojones? El supervisor o alguien que está sumando le pide algo, se enoja. Y, no, vete a la casa, ya no regreses. ¿En serio? Hermanos, nosotros perdemos cuando somos enojones. Perdemos con Dios y perdemos con la gente. Les garantizo, a nadie le gusta relacionarse con un enojón. ¿A quiénes de ustedes les gusta relacionarse con una persona enojona? Nobody. It's terrible, right? No es fácil. Exactamente. Entonces, el enojo daña nuestra relación con Dios. El enojo daña nuestra relación con las demás personas. ¿Ok? Incluso, ¿cuántos no han perdido su libertad por no haber podido controlar el enojo? Hace un par de años hubo un caso donde un papá básicamente mató a un bebé, su hijo, recién nacido, porque el niño estaba llorando. Y el Señor lo agarró y empezó así, cállate. Y empezó, usted sabe que a un recién nacido usted no puede hacer eso. El cuello, lo mató. Y hoy está jail. Cuidado con el enojo, es peligroso. Amén. Entonces el enojo además de dañar nuestra relación con Dios, de dañar nuestra relación con las demás personas, el enojo afecta tu salud emocional y física. Hay mucha gente que está enfermo física o mentalmente por la cuestión del enojo, ¿ok?
Pero el punto es, pastor, ¿cómo podemos vencer el enojo? La receta de Dios es sencilla. Ojalá que usted y yo, Dios nos ayude a poner en práctica. Y ahí es donde, fruto del Espíritu, dominio propio. La única forma por la cual usted y yo podemos vencer al enojo es que mi temperamento, su temperamento necesita ser controlado por el Espíritu Santo. Amén. Hay gente que tiene más tendencia o menos tendencia a enojarse, ¿verdad? Hay gente que es más tranquilo, pero hay gente que es más sanguíneo, que la sangre es caliente, ¿verdad? Y con cualquier cosita, ¡pah!, se explota. Entonces, a esas personas, ¿verdad?, que tienen esa dificultad, la única forma para vencer el enojo está precisamente en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es dominio propio. Dominio propio significa autocontrol. Entonces la idea es de que yo tengo que orar y decir a Dios, Dios, yo tengo esa tendencia a enojarme. Yo soy un enojón por naturaleza. Right? Señor, dame tu gracia para poder vencer el enojo. Dame el control, dame dominio propio. Hermanos, la mera verdad, les voy a decir algo, y si nosotros pusiéramos en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, no necesitaríamos muchas cosas. Si usted va a Gálatas 5:22, cuando habla acerca del fruto del Espíritu, muchas de las enfermedades emocionales serían controladas, serían banidas de nuestra vida si el Espíritu Santo estuviera habitando en plenitud en nuestras vidas. ¿Entiende? Entiende ahora, no es una teoría, eso es una doctrina bíblica, 100% bíblica. Todo cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo, pero desafortunadamente no todo cristiano verdadero está lleno del Espíritu Santo. Si nosotros estuviéramos llenos del Espíritu Santo, hermanos, no andaríamos peleando, no andaríamos con ansiedad, con estrés. ¿Entiende? Porque el Espíritu Santo es precisamente nuestro consolador, nuestro protector, nuestro guía. Es Dios habitando en nosotros. Entonces, nuestra vida sería plena. Hermanos, entiende ahora por qué yo les he enfatizado eso. Hermanos, pidamos la llenura del Espíritu. Pidamos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Pídale a Dios, Dios, dame de la plenitud de tu Espíritu. Porque usted ya tiene el Espíritu Santo. Yo creo de todo mi corazón que todo creyente verdadero tiene al Espíritu. El Espíritu Santo habita en usted. La Biblia es bien clara. La Biblia dice, el que no tiene al Espíritu de Dios, ese tal no pertenece a Dios. Amén. Esa es la teología pura, bíblica. Si usted es un hijo, una hija de Dios, el Espíritu Santo habita en usted. Usted tiene al Espíritu Santo. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es tener la plenitud del Espíritu Santo en lo que llamamos en la teología la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y pedido a Dios, Dios, lléname de tu Espíritu? ¿En serio? Mire, le pedimos a Dios casa. No está mal que le pidamos a Dios una casa si no tenemos una casa. No está mal que le pidamos a Dios un alto si no tenemos un alto. No está mal que le pidamos a Dios por salud si estamos enfermos. No está mal que le pidamos a Dios un trabajo si no tenemos trabajo. No está mal. Pero después de la salvación, lo más importante en la vida cristiana es la llenura del Espíritu. Y la respuesta usted la tiene. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos evitar una serie de problemas. ¿Ok? El psiquiatra no le va a ver nunca. El psicólogo nunca le va a ver.
No estoy desrespetando, hermanos, la ciencia es un don de Dios. Y es una expresión de la misericordia de Dios en un mundo caído. Mire, si no tuviéramos ciencia en ese mundo caído, estaríamos en trouble. Yo siempre doy gracias a Dios por los médicos, doy gracias a Dios por los psiquiatras, los psicólogos. Yo respeto toda esa clase de profesionales. Pero déjeme decirle, y se lo digo así bien claro, ¿ok? Si usted y yo como creyentes estuviéramos llenos de la presencia de Dios en nuestra vida, no íbamos a recurrir a esos hombres. Sinceramente se lo digo. No iba a haber su dólar, no iba a haber su plata. Porque el Espíritu de Dios, cuando está en plenitud de nosotros, hermanos, se va todo eso. Se va la ansiedad, se va la preocupación, el temor, el miedo, ¿verdad? Se va todo eso, porque Él está controlando, Él está guiando, Él está mostrando el camino. Amén. Hermanos, la Biblia dice, es fantástico en el Antiguo Testamento, que una nube les guiaba durante el día para protegerlos de la luz del sol. Y en la noche, una columna de fuego para guiarles y protegerles del frío. Hermanos, y eso estaba patente en la vida de Israel, de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Dios está con nosotros. Aunque usted no lo vea, y aunque inúmeras veces usted no lo sienta, sepa que Él está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros somos los que perdemos la mirada, la perspectiva. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes reciben esta palabra? Póngase de pie, please. Yo quiero orar con usted y por nosotros. Yo necesito eso en mi vida y creo que todos los que estamos aquí lo necesitamos, hermanos. La forma por la cual usted y yo podemos vencer el enojo es cuando el Espíritu Santo nos da el fruto del dominio propio. Amén. Aleluya. Eso no significa que usted no se va a enojar. Amén. Recuerde que el enojo en sí no es pecado. Usted puede hasta enojarse, pero al momento en que usted se enoja, el Espíritu Santo le va a dar esta calma. Amén. Y usted va a superar el enojo. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos edifica. Tu palabra nos da vida. Tu palabra trae luz a las tinieblas de nuestro corazón. Tu palabra, Señor, produce libertación. Rompe cadenas, Señor, mentales, espirituales. Tu palabra transforma. Señor, nosotros queremos abrir nuestro corazón. Mire, yo quiero hacer una invitación. Amén. Cierre sus ojos. Usted no tiene que levantar su mano. Usted no tiene que pasar al frente. Pero si usted batalla con la cuestión del enojo, si es una debilidad que usted tiene en su vida, yo le animo a que en esta hora usted pida al Señor, le pidamos al Señor que nos dé de la gracia del dominio propio. Señor, dame, Señor, la gracia del dominio propio, Señor. Dame la gracia, Señor, fruto del Espíritu, del autocontrol. Da la gracia, Señor, del dominio propio a mis hermanos. Da la gracia, Señor, del autocontrol a mis hermanos. Señor, nosotros abrimos nuestro corazón. Te pedimos que nos perdones, Señor, los momentos en que hemos sentido rabia y no hemos sabido controlar esa rabia. Y al invés de direccionar esa rabia a la acción de la persona, direccionamos esa rabia hacia la persona y consecuentemente se genera odio en nuestros corazones. Se genera, Señor, rencor en nuestro corazón, resentimiento. Padre, te pedimos que nos perdones, Señor. En el nombre de Jesús, que perdones, Señor, las veces que hemos perdido el control.
Las veces, Señor, que hemos dicho palabras indevidas, las veces, Señor, que hemos ofendido, Señor, con palabras, con acciones, por no haber podido controlar, Señor, el enojo, la rabia. Espíritu Santo, queremos en esta hora abrir nuestro corazón. Te invitamos, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Espíritu Santo, danos de la plenitud de tu persona. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, en esta hora te lo pedimos humildemente en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos dé, Señor, la gracia del dominio propio. Que nos dé el fruto del dominio propio, Señor. Y que todas las veces que sintamos rabia, todas las veces que sintamos el enojo, porque somos humanos, ese enojo, Señor, no se convierta en odio, ese enojo no se convierta en una ira descontrolada, Señor, en la cual cometeremos varios y grandes errores. Al contrario, ese enojo sea controlado por ti. Señor, que nuestro temperamento sea controlado por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, en su nombre oramos. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes han recibido esa palabra? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que tengan una semana de victoria en Cristo Jesús. Amén. Y a todas las personas que nos han visitado, Dios me los bendiga. Es un gusto tenerlos con nosotros y esperamos que regresen muy pronto. Amén, hermanos.